Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día en A Partir de Ahora, el 20 aniversario de Sedimat, ese gran centro médico de servicios médicos de la República Dominicana que está de cumpleaños. Y para hablar de ese importante acontecimiento tenemos dos distinguidos médicos, amigos invitados. El doctor César Herrera, médico cardiólogo, que en estos momentos es director del Centro Cardiovascular de Sedimat. Y además nos honra en la página acento.com.do con sus colaboraciones. Y tenemos también al doctor César Fabricio González, director de Imágenes, Diagnóstica y Medicina Nuclear de Sedimat. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Doctores César Herrera, César Fabricio González, bienvenidos a partir de ahora. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, muy contento de estar en el programa. Bueno, ya entonces Sedimat es un joven, 20 años. 20 años no es nada, porque parece que fue ayer que se comenzó a hablar que se iba a construir eso, donde estaba el viejo hipódromo. Y ahí está. O no, ni siquiera era Sedimat, era todo el complejo de Plaza de la Salud. Y luego vino Sedimat. ¿Quién de ustedes me habla un poco del nacimiento y explicar incluso qué significa la sigla Sedimat? Bueno, aunque lamentablemente yo soy un poquito más viejo que Fabricio, yo creo que le corresponde a él responder eso porque, como tú sabes, yo tengo apenas 4 años y algo de regreso al país y Fabricio estuvo presente, no diríamos desde el mismo principio, pero desde mucho tiempo antes que yo. Y sobre todo porque le corresponde al área de imágenes que fue la semilla inicial de Sedimat, así que creo que Fabricio puede... Pues adelante, doctor. Sedimat significa Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina. Lo he visto indistintamente en plural, centros, los centros de diagnóstico. ¿Ustedes finalmente cuál han adoptado de los dos nombres? El nombre correcto es Centros. En plural. En plural. Centros de diagnóstico, Medicina avanzada y telemedicina. Y telemedicina, por eso la T final, Sedimat. Muy bien. Sedimat fue coincidido por el doctor Juan Manuel Taveras Rodríguez. Él fue el arquitecto y el visionario de todo lo que era la Plaza de la Salud, el complejo, todos los terrenos de la Plaza de la Salud, y en particular de Sedimat, que era su bebé. Y el proyecto inició en el año 1998-99 en una pequeña oficina en la Plaza Merengue, que era más una oficina para planificación y estrategia y de reclutamiento de lo que ya sería Ya estaba el proyecto concebido ahí. Sí. Sí. Y bueno, ¿usted recuerda cuántos médicos integraron en principio Sedimat? En principio, Sedimat abrió sus puertas con 102 empleados, incluyendo médicos, personal administrativo y de todo. Y con los años ha ido creciendo. Hoy, en esta semana, estamos celebrando nuestro 20 aniversario. Hoy día somos cerca de 1.600 empleados. Ya es una gran familia. Sí. ¿Se puede decir que Sedimat fue el primer hospital de tercer nivel en República Dominicana? Yo diría que en cierto modo sí, porque quizás es el hospital que agrupa más servicios de tercer nivel del país. O sea, de gran especialización. Pero sí habían antes clínicas y hospitales que daban servicios de tercer nivel en algunos segmentos. Pero concentrado como solo de especialidades, es el primero. Probablemente Sobre sí. todo, además, estatal. Y recuerda que la peculiaridad de Sedimat es que se funda como un centro
diagnóstico, porque el doctor Juan Manuel Taveras, un gran prominente, distinguido radiólogo nuestro, que ejerció toda su carrera en Harvard, y de hecho llegó a ser jefe emérito del departamento, pionero en muchísimas tecnologías. Y considerado a nivel mundial como padre de la neuroradiología. Cierto. Él concibió esto como un centro diagnóstico inicialmente. Y las cosas prácticamente se fueron de la mano y llegaron a lo que es hoy día. Fue creciendo. Entonces, en el sentido, retrospectivamente, sí, fue el primer centro, como tú bien preguntas, de tercer nivel, pero empezó como un centro diagnóstico y evolucionó hacia ese punto. Bueno, dicen que a veces las necesidades nos van encauzando, ¿verdad? Yo sospecho que una cosa llevó a la otra. Si tú eres el primer centro donde hace la radiología más moderna del país, pues naturalmente después del diagnóstico viene el tratamiento. Entonces Correcto. empezaron a añadirse proyectos y casi de manera inevitable. Y en esos momentos, doctor González, cuando Sedimá llega, ¿verdad? Y abre sus puertas, pudo ocurrir, y yo sé que esto es un poco delicado, porque ustedes son muy éticos en su práctica, yo sé todo aquello de el celo que tienen con la información, que Sedimat hiciera un tipo de trabajo que no hubiesen otros centros médicos privados públicos que se correspondieran con ese nivel, que hubiera una especie de desbalance por la alta tecnología y la especialización que trajo Sedimat. Bueno, Sedimat no siempre tuvo la alta tecnología que tiene hoy día, sino ha ido creciendo. Fue creciendo. Paulatinamente. Cuando Sedimat, el departamento de imágenes de Sedimat abre sus puertas, básicamente teníamos la tecnología que se tenía en otros centros. O sea que no hubo una disparidad tan grande. En la mayoría de los segmentos. Sí teníamos el resonador, el aparato de resonancia magnética más potente. Pero luego, a través de los años, ha habido, como dicen, se ha cortado mucha tela. Sí. Y hoy por hoy puede haber otro igual, pero no uno que esté por encima de Sedimat en estos momentos. Bueno, como digo, en la mayoría de los segmentos, y sobre todo en el departamento de imágenes diagnósticas, Sedimat es el más completo del país y tenemos la tecnología de punta. Contamos con 2 tomógrafos de 128 cortes. Tenemos la única máquina de resonancia magnética de 3 Tesla, que es el teslaje es potencia, que eso se traduce en nitidez en la imagen, exactitud en el diagnóstico y rapidez. Tenemos equipo de medicina nuclear de 2 cabezas, tecnología de rayo X, mamografía y sonografía de última generación. Bien. Y eso se vive renovando cada vez. ¿Cómo se forma el personal de Sedimat? Para reclutar a alguien para Sedimat, tiene que tener ya un nivel de posgrado, imagino, ¿verdad? Y también ustedes mismos forman. En Sedimat tenemos un comité de evaluación de médicos que aspiran a entrar a Sedimat. Y ese comité se encarga de evaluar entrevistan a la persona. Sí. Esa persona puede llegar a ese comité por motus propio, o bien puede ser que se cree una necesidad de la institución y ya eso correspondería al jefe de servicio de cada área identificarla y proponer a alguien en particular. Tenemos, educación, que es una de las fortalezas de la institución. Tenemos varias residencias y programas de posgrado únicos en el país y ciertamente de los más importantes del país. Vamos a hablar de algunos de esos que son únicos. Pero antes de hablar de eso, quizás es importante, sí. Antes de hablar de la educación médica, creo que entendí tu pregunta sobre la educación también de técnicos y enfermeras. Sedimat es pionero en la educación de técnicos de imágenes. Que es el otro profesional que no es exactamente el médico. Y que no hay educación en el país. Sí, tú siempre has hablado de eso, aparte de que de esa necesidad de formación. Tú puedes tener los mejores equipos del mundo, pero si tú no tienes los técnicos entrenados, no te va a servir de nada. Y en esa parte también Sedimat ha hecho una labor. Pioneros en la carrera de técnicos de imágenes diagnósticas y de técnicos en medicina nuclear. ¿Qué requiere un profesional para ser
técnico en imágenes diagnósticas y medicina nuclear, por ejemplo? Tú tienes que tener de base un bachiller, debe ser bachiller, y luego aplicar porque es una carrera universitaria, avalada por universidades. O sea, ahí mismo ustedes lo forman. Sí. Sí. Es una enseñanza compartida entre la universidad y ya la práctica, que es CEDIMAT. Sí. Pero la graduación es en CEDIMAT. En CEDIMAT. Exacto. O sea que usted tiene reconocimiento de, inclusive, del MESIT y todo en ese aspecto. Correcto. Ah, pero qué interesante, muy bien. Y hay muchos muchachos y muchachas que se animan a entrar en esa parte de la medicina. Claro. Ese programa tiene décadas funcionando y ha graduado cientos de técnicos que lo ha distribuido en todo lo que es la geografía nacional. Y tienen un mercado asegurado de trabajo, ¿verdad? Sí, así es. Muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, usted sabe cómo en este país el pluriempleo, tienen a veces hasta 2 y 3 trabajos. Sí, muchos tenemos que hacer eso. Sí. Antes de que sigamos avanzando, vamos un poco a explicar cómo opera un hospital como CEDIMAT. Lo primero, ustedes están en el área de la Plaza de la Salud, pero no son parte de Plaza de la Salud. Bueno, Plaza de la Salud es el terreno en general. Y ese terreno está dividido básicamente en 2 patronatos. Estamos hablando de servicios médicos, que son el patronato de CEDIMAT y el patronato del Hospital General Plaza de la Salud. Compartimos un mismo terreno, pero son 2 instituciones diferentes. Diferentes. Bien, ¿cómo se integra el patronato? ¿Qué parte hace el Estado? ¿Qué parte hace la parte privada? CEDIMAT es una institución sin fines de lucro, que yo creo que en eso ha radicado probablemente la mayor importancia en que CEDIMAT haya crecido de la manera que ha crecido, puesto que al final del año el dinero que queda se reinvierte en la misma institución y así ha sido como la institución ha ido creciendo año por año. Lo maneja una directora general que es supervisada por un patronato, que también es un patronato sin fines de lucro, de personas voluntarios, de personas muy importantes en nuestra sociedad. Que creen ese proyecto, ¿verdad? Y básicamente, ¿qué hace un miembro del patronato? ¿Buscar recursos? Bueno, yo no conozco al detalle ese tipo de operaciones del patronato, pero sí te puedo decir que ellos se reúnen con cierta periodicidad y entonces es la Dirección General de CEDIMAT que les rinde cuentas de cómo andan las cosas. Dentro de los mismos patronatos tú encuentras importantes figuras en el área del empresariado, del derecho, de las comunicaciones, y tratan de darle un enfoque de diferente perspectiva a lo que sería el crecimiento y el encauce de la institución. Pero, Gustavo, sí. O sea, realmente la función esencial del patronato es velar porque la institución camine hacia donde debe caminar, que todos sus dictados de definición, causa, motivo, misión, visión se cumplan. Dentro de eso, obviamente está el bienestar económico y eso, pero la función del patronato no es necesariamente de esa índole. No es generar recursos. No es necesariamente. Aunque si la dirección dice, mire, tenemos esta necesidad identificada, ellos pueden ayudar. Entonces, mencionaste al principio de la conversación la palabra estatal. CEDIMAT ni el Hospital General son instituciones estatales, son instituciones de autogestión, sin fin de lucro, donde el Estado, por supuesto, tiene una participación, coopera, y en el caso nuestro en CEDIMAT nosotros tenemos un plan de atención social a los pacientes menos afortunados en muchos rubros, sobre todo en la cardiología pediátrica. Bien, qué bueno que usted mencione esa parte. Vamos a hablar un poco de eso porque no solo pasa con CEDIMAT, sino los hospitales que tienen esa autogestión, hacia el público hay una confusión muchas veces, dice, pero eso no lo hizo el gobierno, ¿por qué yo tengo que pagar para ir ahí? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué parte hace el hospital cuando si alguien le dicen es referido, y es ahí que está la solución de su problema de salud, pero quizá la persona no tiene recursos? ¿Cómo se resuelve eso? Bien, eso es importante. Repito, CEDIMAT es una institución sin fin de lucro de autogestión
tenemos que pagar la luz, porque la luz no nos la regala el Estado. No todo hay que pagar. Tenemos que pagar a los empleados, el agua, etcétera. Entonces, la institución, obviamente, está abierta a todos los dominicanos, independientemente de su condición social. Aquellos que tengan un seguro médico, la institución ha hecho acuerdos con seguros privados, donde se ha escogido cierta cobertura o toda la cobertura. Privados y públicos. Privados y públicos, ahí va a decir SENASA, es nuestro principal fuente de atención e ingreso de pacientes, SENASA. Ah, mira qué dato interesante. Y que de hecho son más del 90% de los pacientes que van a ser pacientes asegurados. Más del 90% de los asegurados son de SENASA. No, más del 90% no, de los en pacientes. general, más del 90% de los pacientes van con seguros. Ya entendí. Entonces, además de eso, el caso que tú pones, un paciente que no tiene los recursos, nosotros tenemos un plan de apoyo al paciente, de apoyo humano, donde a través de fundaciones múltiples apoyamos pacientes en procedimientos de alto costo. Estamos hablando de cosas de alto costo. O sea, acuerdo con fundaciones. Que donan a la institución, facilitan la atención de pacientes, compra de equipos, etc. Usted tiene un departamento de trabajo social apoyo para humano, eso. Sí. Apoyo humano. Si la persona va, entonces le dice, vamos a diligenciarte el apoyo para esa. Así es. En otras palabras, no se le cierran las puertas a nadie porque no tenga recursos. Así es, eso es correcto. Sí. Y eso es fácil de comprobar. Invitamos a cualquier persona a caminar en los pasillos de Sedimat cualquier día y se puedan dar cuenta de que la población de nuestros pacientes es dominicano, desde el más alto al de menor capacidad adquisitiva. Un residente me dijo hace unos meses, pasando visita, que es muy curioso, doctor Herrera, estuvimos viendo a fulano de tal, un alto ejecutivo privado, y hemos visto simultáneamente miembros y ministros de gobierno, y a María Pérez y a José Rodríguez en la misma institución. Sí, no, yo he estado allá y he visto. Tú lo has visto. Pero sobre todo hay una cosa que a mí, y tengo que reconocérselo a ustedes, y con ustedes a todos los que forman parte de Sedimat, que ustedes han entrenado a la gente para el servicio, y eso me parece muy bueno porque son de las quejas que la gente tiene más, no solo con entidades públicas, hasta con tiendas y lugares privados, que a veces la gente, los lugares que son medio masivos, que mucha gente entra, sale, a veces hay alguien medio perdido, desorientado y no tiene quien le oriente. Y ustedes en esa parte siempre han hecho el esfuerzo. Personalmente, cuando yo no lo conocía tan bien en el hospital, muchas veces estaba buscando quizá un laboratorio, algo. Alguien venía que muchas veces veía que podía ser un médico, pero cualquier persona, ¿qué usted necesita? Mire, déjeme ayudarle. Y ahora ve incluso que para tomar la cita automatizada, cómo le asisten a las personas, y eso me parece excelente, porque son de las quejas más frecuentes que tiene la gente aquí cuando va a lugares públicos o privados, que está desorientada muchas veces. Correcto. Siguen las oportunidades de mejora. Nosotros siempre estamos atentos a verlas, interpretarlas y tratar de solucionarlas. Recientemente en el departamento de imágenes ofrecemos el servicio de resultados en línea, que eso evita que el paciente tenga que regresar a pagar parqueo, a desplazarse, a buscar un resultado. Ya tú lo puedes ver de la comodidad de tu hogar, en un dispositivo que tenga red de internet. Y en algunos departamentos hemos iniciado el proceso de facturación en línea, de que el paciente pueda resolver. Sí, porque hay que montarse en la tecnología. Prefacturación. Por supuesto. Bueno, entonces, en estos momentos, ¿cuáles son las especialidades que brinda Sedimat, los servicios de especialidades? Bueno, además de imágenes, que fue la pionera, obviamente el doctor Juan Manuel Taveras como radiólogo, la institución se ha distinguido en múltiples especialidades. En un momento dado fue trasplante renal y diálisis, en un momento dado fue cirugía mínimamente invasiva, bariátrica o no bariátrica. Luego, en la época de doctor José Yunen, hijo, la medicina crítica. De hecho, la especialidad de medicina crítica se inició en Sedimat gracias al esfuerzo del doctor Yunen. ¿Qué es la medicina crítica? Ese es el especialista que se encarga de atender los pacientes críticamente enfermos en las unidades de cuidado intensivo. Bueno, sí, los profanos lo conocemos más como cuidado intensivo. Intensivistas. Fue pionera Sedimat en eso. Correcto. Continuó evolucionando en otras áreas hasta llegar a mi área favorita,
aparte de imágenes. ¿Cuál será? Cardiología. Cardiología. Nosotros, yo te puedo decir sin interés de arrogancia, de que el nivel de atención cardiovascular adulta y pediátrica que ofrecemos no tiene nada que envidiar en ningún otro programa dentro y fuera del país. No solamente en equipos, porque como te decía, equipos no lo es todo. Tenemos los últimos equipos de ecocardiografía tridimensional, los últimos equipos de cateterismo y diagnóstico tridimensional y digital. Tenemos quirófanos modernos con la última tecnología, etcétera, etcétera. No solamente eso, sino que hemos entrenado residentes, médicos graduados e incluso técnicos que en otro lugar del país no tenían la oportunidad. Por ejemplo, es la escuela pionera en Centroamérica y el Caribe de entrenamiento de los perfusionistas. Tú me dirás, ¿qué es lo que es un perfusionista? Pero eso usted me lo va a decir, doctor, cuando retornemos de esta pausa. Vamos a dejarlo ahí, perfusionista. Ya yo estoy pensando en el jazz y la batería, pero no es eso. Vamos a una pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Sedimat está de cumpleaños, 20 años, ese importante centro de servicios médicos de alta especialidad. Y estamos conversando con los doctores César Herrera, médico cardiólogo, de hecho es el director del Centro de Cardiovascular de Sedimat, además de uno de nuestros articulistas, y con el doctor César Fabricio González, director de imágenes diagnósticas y de medicina nuclear de Sedimat. ¿Qué es eso del perfusionismo? Que no es percusión. Hablábamos hace un rato de las modalidades de educación de posgrado no médicas de Sedimat y se habló de la Escuela de Imágenes Diagnósticas. No mencionamos los entrenamientos a nuestras enfermeras, que son fundamentales. Vamos a hablar de eso también. Y ahora estamos hablando de la Escuela de Perfusión, la única escuela de perfusión de Centroamérica y el Caribe. Cuando un paciente se está sometiendo a una cirugía cardíaca, que llaman cirugía de corazón abierto, realmente el corazón no se abre completamente, se abre una parte. Durante ese proceso, el corazón tiene que estar detenido para que el cirujano pueda trabajar. Entonces, ¿quién toma la función del corazón? Una máquina, que se llama la máquina de circulación extracorpórea, la máquina de perfusión. Suena medio plomería, pero es plomería. Como una especie de corazón sustituto. Así es. Para decirlo profanamente. Externo. Un tubo saca la sangre del lado venoso y la mete en la máquina y la devuelve por otro lado y la máquina filtra, limpia, oxigena la sangre, la Eso mantiene es la perfusión. circulando. Eso es la perfusión. Perfusión, de perfundir. Perfundir, se escribe con S. Con S, exacto. Sí, La perfusión. perfusión es el proceso por el cual el cirujano trabaja en un corazón que está ahí inerte, no está latiendo, pero la sangre Sigue haciendo lo sigue suyo. haciendo la función Mira, para que los tejidos no está muy reciban. lejos de la percusión porque lleva un ritmo. Sí, así es. Bueno, pero hábleme usted también, doctor César Herrera, usted decía del el tipo de entrenamiento y preparación que ustedes les brindan a sus enfermeras. Bueno, la tercera fase de la estructura de una organización médica que tenga una visión, ya hablamos de tecnología, hablamos de personal, la tercera parte es, por supuesto, educación y entrenamiento. Lamentablemente en nuestro país no existe el concepto de posgrado y especialización en la licenciatura de enfermería. Yo personalmente opino, y estoy seguro que me estoy metiendo en problemas, de que deberían haber más escuelas de enfermería y técnicos médicos que escuelas de medicina. Pero usted lo ha dicho aquí otras veces y no ha habido problemas. Bueno, o sea que yo creo que mucha gente le ha dado a usted la razón y entiende que está en lo correcto. Bueno, lo que pasa, Gustavo, es que no se trata de quitarle la oportunidad a nadie de hacer lo que quiera hacer. Se trata de, precisamente lo contrario, de brindarle mejores oportunidades a los profesionales del país. ¿Qué hacemos con graduar miles de médicos cuando van a terminar manejando un Uber? No le estamos haciendo un beneficio ni al país ni al graduado. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos entrenamiento a nuestras enfermeras en todas las áreas. En el caso de cardiología, se dan cursos permanentes, cómo manejar las arritmias, cómo manejar los procedimientos en el quirófano, cómo manejar los catéteres en hemodinamia. Todo eso es continuo, porque
obviamente un porcentaje de la población de empleados nuestros, por una razón u otra, van a otros lugares, renuncian, se retiran. Entonces es una cosa continua que nosotros hemos tenido que mantener. Si llega un equipo nuevo, acabamos de recibir el equipo más moderno de electrofisiología para tratar las arritmias, pues hay que entrenar a los técnicos y las enfermeras en eso, y así sucesivamente. Pero qué bien, porque eso no se pierde, ese conocimiento. Si se van Correcto. por alguna razón, ya tienen ese conocimiento. Bueno, de hecho, ofrecemos educación no solamente a los empleados de Sedimat. Ah, qué bien. Han venido enfermeras de otras instituciones del país a entrenarse con O nosotros. sea que si hay una enfermera que quiere también tener esos conocimientos, puede ponerse de acuerdo con usted y tratar de que la reciban. Y no solamente en el país. La escuela de perfusión nuestra ahora mismo tiene 3 alumnos. Hay una alumna de un hospital dominicano que nos solicitó, otro de Panamá, solicitado por el gobierno de Panamá, y otro de Chile. Entonces, pero no es qué solamente bien. local, es No, también pero internacional. podemos ponernos con parones, estamos ya incluso exportando Así conocimiento. es. Qué bien, qué bien. Doctor, hábleme un poco más en detalle de su responsabilidad como director de medicina nuclear e imágenes diagnósticas. Sí, como director yo tengo que tener la visión de hacia dónde va el departamento y de velar porque las cosas funcionen bien. Nosotros tenemos mucha tecnología instalada, importante, hay que gestionarla. Tenemos 2 equipos de resonancia magnética, tenemos 2 tomógrafos de última generación, 2 equipos de medicina nuclear, 5 sonógrafos, un mamógrafo, varios rayos X. Tenemos una sala de cateterismo para los procedimientos intervencionistas. ¿Usted se formó aquí en República Dominicana? La mayor parte. Yo empecé haciendo medicina interna en New York, que luego interrumpí para hacer radiología aquí en Sedimat, y finalmente hice 2 años de posgrado en el Massachusetts General Hospital, donde me formé como radiólogo intervencionista. Ustedes son fundamentales para todas las especialidades médicas, Sí. supongo, ¿verdad? Yo como profano. Igual que los cardiólogos. Igual, no quiere quedarse atrás. Entonces, es decir, con todos los especialistas requieren del auxilio de lo que ustedes hacen con las imágenes y la medicina nuclear. Prácticamente el diagnóstico siempre ha sido la parte más importante de la práctica médica. Sin diagnóstico no hay un camino hacia donde tú tratar a un paciente. Se comienza mal si no hay buen diagnóstico. Las imágenes juegan un papel primordial junto con el laboratorio dentro de esta parte del apoyo diagnóstico. Sí. Permíteme, una de las virtudes de mi amigo Fabricio, doctor González, es la modestia. Ya Él lo he no te ha notado, dicho, ya lo he notado. No te ha dicho que el departamento de imágenes de Sedimat no solamente es el más completo del país en cuanto a tecnología, sino en cuanto a médicos. Y no te ha dicho que la gran mayoría de ellos han entrenado en Estados Unidos, gracias a los esfuerzos del doctor Juan Manuel Taveras. O sea que no es solamente la tecnología, es el personal médico. El recurso humano. Nosotros hoy día tenemos 16 especialistas 16, es mucho. y que trabajan una radiología focalizada. Como te comenté al principio de la entrevista, el doctor Juan Manuel Taveras es reconocido a nivel mundial como padre de la neuroradiología. Cuando no había neuroradiólogo, él se juntó con un grupo de colegas en New York y dijo, vamos a sacar esto aparte, vamos a hacer la neuroradiología. Y él creó la especialidad. O sea, él era el primer creyente de que una práctica focalizada aumentaba la exactitud en el diagnóstico. Entonces, cuando él inicia su programa de residencia médica en imágenes diagnósticas, él continúa con su pensamiento y su filosofía. Y desde entonces, en Sedimat se practica una radiología focalizada. Nosotros tenemos 2 personas dedicadas solamente al estudio del sistema nervioso central. Tenemos radiólogos que se dedican solamente a huesos, radiólogos que hacen solamente mamas, radiólogos que se dedican a lo que es el tronco del cuerpo, médicos nucleares, radiólogos intervencionistas y así. Tenemos un programa de residencia médica en imágenes diagnósticas que ha graduado ya 14 promociones. 14, mucho. ¿Sí? 33 egresados. La gran mayoría de ellos que ocupan posiciones de liderazgo en la geografía nacional, y tenemos inclusive 3 egresados
que laboran en Estados Unidos, el Reino Unido y España. Seguimos exportando, qué bien, exportando talento. Vamos a hablar ahora de lo que se pueden decir que son los grandes logros o grandes hitos, los principales, porque yo sé que Sedimá ha hecho mucho en estos años que lleva Sedimá de servicio a la sociedad dominicana. Vamos a ver, ¿qué podemos decir? En el área de imágenes, nosotros somos pioneros en muchos servicios y que ya han sido reproducidos por otros colegas, pero somos pioneros en lo que es la angiotomografía coronaria. Angiotomografía coronaria. Eso es ver eso. Las arterias coronarias, las arterias del corazón, haciendo solamente una tomografía, sin tener que llevar al paciente a la sala de cateterismo. Somos pioneros en colonoscopía virtual, igual, con el uso del tomógrafo multicortes, podemos navegar en el tubo digestivo. No con el otro procedimiento que era introduciendo como un conducto, ¿no? Exactamente. Somos pioneros en lo que es la perfusión por tomografía. Eso ya es algo más técnico, pero es el nivel de sangre efectivo que le llega al tejido para que el tejido lo utilice. Hemos sido pioneros en altroresonancia. ¿Esa qué es, doctor? Altroresonancia. Es el examen por el cual un especialista introduce contraste en una articulación y luego el paciente se lleva al equipo de resonancia magnética. Pioneros en lo que es espectroscopía cerebral, que eso es análisis de metabolitos para llegar a diagnósticos. Y en procedimientos invasivos, la lista es larga. Somos los primeros en ablación de tumores hepáticos por radiofrecuencia, pioneros en quimoembolización de tumores hepáticos, en colocación de stents para diálisis llamado HeroGraft, que es prácticamente una prótesis desde la mano hasta el corazón. Y la lista es larga. ¿Tú quieres seguir en Sí, vamos a ver si César nos ayuda con otras. Antes de entrar a cardiología, no hay que con toda justicia también mencionar logros en otras especialidades. Sí. La cirugía bariátrica se hacía en el país, pero al grado y la profundidad y complejidad que se hizo en Sedimá no se hacía. Y eso incluye cirugía laparoscópica también. Es la cirugía que se hace con un tubito sin tener que abrir. Sedimá recientemente hizo el primer trasplante renal pediátrico con un acuerdo que tenemos con la Universidad de Ochsner en New Orleans. Es el primer trasplante renal pediátrico en el país. Hace varios meses, correcto. En el área de, bueno, ya hablamos de medicina crítica, ¿no? En el área de cardiología, bueno, tenemos muchos. Primero que nada, en cuanto a cirugía cardiovascular pediátrica, tenemos la trayectoria de cirugía congénita de miles de pacientes, incluyendo neonatos, niños de 2-3 días de nacido que se tienen que operar, si no fallecerían. Procedimientos que se le hacen a los niños que solamente se hacen en esa institución, incluso no se hacen en muchos lugares de la región, como es el uso de Core Matrix. Eso es un tejido seminatural y semiartificial con el cual se reparan las válvulas de los niños y se deja ahí como tejido y crece según el niño. Incluso en recién nacidos se hace eso ya. Correcto. Wow. Y ese tejido va creciendo con el niño. Nosotros somos pioneros en la utilización de una técnica que salva vidas que se llama ECMO, por sus siglas en inglés, circulación extracorpórea por oxigenador de membrana. ¿Te acuerdas que te expliqué lo que era la máquina de perfusión en el quirófano? Sí. Pues esta máquina, en una unidad de cuidado intensivo, funciona como corazón-pulmón en un paciente cuyo corazón está a punto de fallecer o un paciente cuyo pulmón ya no funciona. Eso se usa en niños y adultos que han sido expuestos a situaciones terminales. Nosotros, de hecho, hace 3 meses salvamos la vida de un joven, no tan joven, un adulto francés, trabajando en una de las instituciones del interior del país, que le dio una neumonía horrible en ambos pulmones. Llegó en la máquina de ventilador con el oxígeno por el suelo, no había más nada que hacer, los pulmones prácticamente destruidos, y lo conectamos a esta máquina para que sus pulmones descansaran. Y a las 10 días el paciente salió caminando. Se recuperó. Y regresó a sacarse una foto con nosotros hace 2 semanas. Ah, pero excelente, eso está muy bien. En el campo adulto,
de la cardiología adulta tenemos muchas cosas con las cuales sentirnos orgullosos. Hemos organizado el primer programa en la región de atención primaria del infarto con angioplastía. ¿Qué significa eso? No que en otros lugares no se haga angioplastía en un paciente con infarto, sino que hemos establecido el protocolo, de acuerdo a las guías norteamericanas, de atención urgente y temprana de un paciente con infarto a través de la inserción de un stent. Además de eso, en nuestra institución, en el área de cardiología, hemos establecido la primera residencia centroamericana y del Caribe de cardiología intervencionista. Tú has oído esa palabra varias veces. Fabricio es radiólogo intervencionista. Eso significa que él es capaz de entrar cosas al cuerpo y hacer procedimientos guiado por los rayos X. El cardiólogo intervencionista es el que hace lo mismo, pero en el área cardíaca exclusivamente. Entonces, somos los primeros en CEDIMA. Primera y única residencia de cardiología Centroamérica y el Caribe. Correcto. Están viniendo entonces de otros países aquí también. Nos han solicitado, solamente tenemos dominicanos ahora. Hasta el momento. Hasta el momento. Sí. En cuanto a educación médica, aparte de eso. Jochi, no quería dejar de mencionar también que fuimos pioneros en el programa de embolización de aneurismas y malformaciones cerebrales. Explíqueme eso un poco más en profano, para los que no somos médicos. Sí, bueno, tú sabes que un aneurisma es como un buche, una debilidad, como un buche en una arteria. Y eso, tradicionalmente, el tratamiento era quirúrgico. Había que, si era en el cerebro, había que abrir la cabeza y clipearlo. Con el uso de la técnica del cateterismo, tú puedes navegar, llevar un catéter a la arteria enferma, y entonces ahí colocar unos dispositivos que las reparan de manera endovascular. Sin necesidad de tener que hacer, una cirugía mayor. Una cirugía es importante. Entonces, por lo que ustedes me dicen, con estas modernas técnicas y el avance tecnológico, se ha ido logrado en muchos casos, descartando, o no descartando, poder ayudar al paciente sin necesidad de un tipo de cirugía invasiva y esas cosas. Eso es correcto. O sea, y eso reduce riesgos, supongo yo. Por supuesto. Es un tema muy candente, no solamente en la República Dominicana, sino en todos los países del primer mundo, en Europa, en Estados Unidos. Y es hasta dónde van a llegar los no cirujanos haciendo cosas que solamente lo hacían los cirujanos. Las válvulas, por ejemplo. Nosotros ponemos válvulas percutáneas. Cuando dicen no cirujanos, son los inventores de la máquina. No, el cirujano, en las especialidades médicas están los cirujanos, que son los que típicamente operan, intervienen. Que la gente suele asociarlo con el bisturí. Correcto. Bueno, eso es lo que hace, cortar. Eso es su trabajo. Correctamente, pero ese es su trabajo. El clínico no es un cirujano. No se entrena para cortar con el bisturí, se entrena para diagnosticar, tratar y hacer procedimientos no quirúrgicos, intervenciones. Pero yo supongo que los cirujanos como tales, tradicionales, no ven con ojeriza esta tecnología, ¿o sí? Bueno, te voy a decir el ejemplo de Estados Unidos. Al principio no lo ven así, pero hoy día en el área cardiovascular sobre todo, se ha aceptado. E incluso muchos de ellos han saltado al otro lado. Y se está usando en Europa de que un cirujano vaya a hacer procedimientos. Más le cuesta que aprendan, ¿verdad? Pero todo está bien a favor del paciente, ¿no? Lo que te quiero decir es que sí, tú tienes razón. Mucho de lo que era operable solamente, hoy día ya no es operable. La cirugía siempre tendrá un lugar. Siempre tendrá una situación donde la única opción es quirúrgica. Pero para beneficio del paciente, muchos procedimientos hoy día se están haciendo, como lo que hace Fabricio y lo que hacen los cardiólogos, a expensas de procedimientos no invasivos en los cuales el cuerpo no se expone, no se interviene con una cirugía per se. Háblenme de otros hitos, otras cosas importantes que haya hecho CEDIMAT o que sea único CEDIMAT en el país. Bueno, yo te mencionaba hace un rato, antes del tema de los aneurismas, te iba a mencionar las clínicas, los programas que hemos abierto. Nosotros tenemos el primer servicio de cardio-oncología del país. Cardio-oncología, está vinculado al corazón y asunto de cáncer, ¿verdad? Hace 1 año y medio abrimos ese servicio. Ya ha llegado a ser casi una subespecialidad dentro de la cardiología. Y resulta que es lo siguiente, como los tratamientos contra los cánceres en general y en particular el cáncer de mama han mejorado tanto en las últimas décadas, muchos pacientes supervivientes de cáncer viven tanto tiempo luego del cáncer ser tratado que empiezan a adquirir enfermedades cardiovasculares o afectarse de enfermedades cardiovasculares o morir de enfermedades cardiovasculares y no del cáncer. Al mismo tiempo, muchos de esos tratamientos, de esas drogas de quimioterapia sobre todo, aunque son muy efectivas
lamentablemente muchas tienen efectos secundarios que afectan el corazón. Oh, Entonces ese matrimonio corazón-cáncer ha aunado a ambos especialistas en una rama que se llama cardio-oncología. Entonces, si tú eres oncólogo y vas a utilizar el medicamento X en un paciente con cáncer de mama y tú sabes que ese medicamento tiene riesgos de afectar el corazón, tú lo envías a ese centro, a esa clínica, para que se haga una evaluación que incluye tratamientos, si hay que tratar de la presión, el colesterol, etcétera, y pruebas diagnósticas que van a detectar, en caso de que hubiese un daño en el corazón mínimo, pero que va a ser importante y que se va a monitorizar. Eso lo hace un servicio de cardio-oncología. En Sedimat. Correcto. Ustedes son los únicos hasta el momento. Correcto. Qué bueno. Hemos recibido pacientes referidos de muchos otros centros y sobre todo los oncólogos nuestros. Y es un área importantísimo porque lamentablemente, como tú sabes, la incidencia de cáncer de mama en nuestro país es realmente impresionante. Vamos a una pausa para que el doctor me hable. Yo sé que tenía algo también que decirme sobre los hitos. Y también, como ya vamos al tercer segmento, vamos a dedicar una parte a hablar de algo que yo sé que para ustedes es algo muy apreciado, que son unos congresos médicos científicos que ustedes hacen. Cuántos se han hecho, vamos a ver qué cosas se han logrado con esos congresos y que hagamos una brevísima proyección a futuro de lo que viene para Sedimat. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Los doctores César Herrera y César Fabricio González de Sedimat nos están hablando de ese gran centro de salud de República Dominicana, tantas cosas que ha hecho en estos 20 años y muchas de las cuales han sido impronta que ha dejado Sedimat como pionera o centro pionero en República Dominicana. El doctor César Fabricio quería señalarme precisamente una de esas primicias que ha dado Sedimat en la salud. Y es para referirme a lo que es el Centro Gamma Knife Dominicano Sedimat. Es el único en el país. Es un centro destinado a tratar tumores cerebrales con radiocirugía, o sea, cirugía sin bisturí. Ellos, con el uso de la tomografía y la resonancia magnética, pueden localizar un tumor dentro de la cabeza en las 3 dimensiones y hacen converger en el tumor 201 focos de radiaciones que no lesionan por sí al tejido normal que atraviesan, pero que cuando confluyen en el punto del tumor son capaces de destruir el tumor cerebral. Y de esto se han beneficiado cientos de pacientes. Qué bueno. Y no importa la dimensión del tumor o si ya es muy viejo en ese paciente, no se había descubierto, no importa eso. Sí importa, sí importa. Los tumores son clasificados, pero la ventaja es que aunque hay tamaños que no se pueden operar, el número no es una limitación. Se pueden tratar varios tumores al mismo tiempo. Qué bueno. Repítame el nombre de esa especialidad, de ese servicio. Centro Gamma Knife Dominicano Gamma, porque es con rayo gamma que se trabaja. Exactamente. Sí, esa es otra de las prioridades. ¿Se me queda alguna de los Gustavo, hitos? Si yo no digo esto, pues dígalo. Mi jefe, el doctor Jorge Marte, va a tener problemas. Voy a tener problemas con él. La medicina interna, es una de las ramas. Cuando uno se gradúa de médico, tú tienes la opción de ser pediatra, que es la especialidad de los niños, ser ginecobstetra, la especialidad de las mujeres, ser cirujano, que corta, y ahí hay múltiples especialidades, neurocirujano del cerebro, cirujano cardiovascular del corazón, ortopedista de los huesos, etcétera. Pero están los internistas, la medicina interna. La medicina interna representa todas las especialidades de los órganos que afectan a un adulto: gastroenterología, cardiología, hematología de la sangre, oncología del cáncer, nefrología del riñón, neurología. Son especialidades o subespecialidades de la medicina interna. El concepto de medicina interna es un concepto que en países como el nuestro está evolucionando, pero no ha llegado a donde debe estar. Porque como tú sabes, nuestros pacientes
tienen una idea diferente de que si le duele la rodilla van al ortopedista. Pero a lo mejor le duele la rodilla porque tienen el ácido úrico alto y donde tiene que ir. Que nosotros mismos nosotros nos referimos a nosotros mismos los dominicanos. Autorreferimiento. Sí. Entonces, la ventaja de la medicina interna es que constituye el foco primario donde el paciente busca la orientación, y si el problema lo puede resolver el internista, bien, y si no, lo refiere al médico adecuado. Entonces, no existía el concepto de medicina interna en CEDIMA hasta que el doctor Jorge Martí llegó hace unos 5 años y empezó a dirigir el departamento y a reorganizarlo como tal. En ese sentido, se fundó la residencia de medicina interna y somos no solamente la única residencia de medicina interna en el país, sino la única fuera del ámbito norteamericano y canadiense del mundo cuyos residentes toman el examen anual que da el Colegio Americano de Médicos a los residentes. Pero eso es una joya. Qué bien. En septiembre-octubre, vamos a hacer la primera residencia de cardiología fuera del ambiente norteamericano que va a tomar el examen en el continente latinoamericano. Yo sé que usted tiene que ver con esa también. ¿Qué importancia tiene eso? Sí. Que no hemos hablado. Es el legado que CEDIMAR está dando al país a través de la educación médica. Esos médicos que se gradúan en CEDIMAR, como tú sabes, no tenemos posiciones para todos. Es imposible. Esos médicos se van a trabajar al interior, aquí en Santo Domingo o en otras ciudades, a trabajar y a llevar lo que aprendieron a la institución. O sea que ustedes están aportando, además de los servicios como tal, conocimiento. Por supuesto. Que eso se multiplica como servicio. Qué bien, qué bien. Bueno, háblenme un poquito de esos congresos médicos científicos que ustedes hacen. Yo sé que eso cuando se anuncia, ustedes siempre trabajan mucho. Bueno, hay varios. Además de congresos, es la actividad académica en general. No solamente son congresos. Nosotros organizamos un congreso anual, que es el barco académico de la institución, que es la jornada Juan Manuel Taveras, donde cada año se escoge un tema o una especialidad. El año pasado celebramos la número 16, ¿no? Sí. Entonces, cada año escoge una especialidad, pero este año esperamos celebrarla de todas las especialidades, conmemorando el aniversario de CEDIMAR. Ese es un congreso gratis, donde no se cobra dinero, donde por 2 días, no solamente la facultad de médicos distinguidos de CEDIMAR y del país participan, sino invitados extranjeros. Y ha sentado un antes y un después, porque se orienta, como te decía, a especialidades en particular, pero desde una perspectiva multidisciplinaria. Si se va a hablar, por ejemplo, del tema de oncología, de cáncer, se aborda desde todos los ángulos. Es que esa es una gran contribución. Los otros eventos científicos que participamos y que hacemos, bueno, organizamos pequeñas conferencias, sesiones de entrenamiento, seminarios, simposios, pero más que nada está la actividad de investigación. En el caso de cardiología, que es la que puedo hablar, y medicina interna también, nosotros hemos trascendido el ámbito nacional y nuestros proyectos de investigación están siendo premiados fuera del país, específicamente en Estados Unidos, en el Colegio Norteamericano de Cardiología. 2 veces hemos recibido ese reconocimiento. Se han presentado trabajos nuestros en el Congreso Mundial de Cirugía Cardiovascular Pediátrica, y así te digo más. Entonces, ¿qué implica eso? Que no solamente nuestros residentes están aprendiendo la importancia de la investigación como parte de su formación, sino que en nuestro país se está mencionando. El mes pasado, el editorial de la revista del Journal del Colegio de Cardiología, Journal of American College of Cardiology, el editorial escrito por el presidente del Colegio de Cardiología, reconoció uno de nuestros trabajos que se presentó recientemente en uno de los meetings. Entonces, eso para cualquier dominicano debe ser un motivo de satisfacción, pienso yo. Entonces, yo creo que eso es no solo de satisfacción, sino que eso le agrega un valor importante a la práctica médica dominicana. Y lo mismo pasa con imágenes. Es importante. Imágenes tiene, yo creo que han roto récord del número de trabajos publicados en Journal Norteamericanos. Más de 35 trabajos. Más de 35, doctor. En revistas indexadas internacionales. Más de 30 presentaciones en congresos internacionales. También hacemos un congreso para los técnicos de imágenes diagnósticas, que es muy importante, que se hace cada 3 meses. Y vamos por la edición número 44 de esas jornadas técnicas.
Eso es muy importante entonces. Entonces hablemos un poco ahora de las próximas actividades de ustedes y un poco tratemos de proyectar a futuro qué viene para Sedimat o de Sedimat para el país. Bueno, antes que Fabricio intervenga, en lo que a mí respecta, en el área de cardiología, en los próximos meses, 2 meses yo espero, estaremos lanzando el primer programa del país y la región de atención de cardiopatía congénita del adulto. ¿Qué es eso? Sí, explíqueme. Porque... Los niños que nacen con un defecto congénito del corazón que se corrigen por cateterismo o cirugía, crecen y gracias al beneficio de esos tratamientos se hacen adultos. Ellos no quieren regresar a la oficina de su pediatra, ni los pediatras necesariamente se sienten cómodos tratando manganzones que son adultos, ya no son niños, de enfermedades del adulto. Lo mismo, los cardiólogos en general, que no han tenido entrenamiento en estas enfermedades tan complejas, pues se sienten un poco preocupados o intimidados en atender pacientes que han tenido tratamientos de un área que no manejan bien. Entonces eso ha dado a pie a una nueva especialidad, nueva, digamos 10, 15 años, que es la cardiología, que se encarga del cardiópata congénito adulto. O sea, el que de niño tuvo una condición... Se corrigió y a veces lamentablemente no se corrige, pero ya es un adulto. Necesitamos hacer un seguimiento especial. Seguimiento, educación y tratamiento, porque supongamos que no se atendió. Las complicaciones que aparecen durante la adultez la va a manejar ese equipo. Yo he visto cosas, casos de personas con asuntos del corazón y de otro tipo que dicen, en el historial médico, a veces los médicos le preguntan y dicen que no recuerda, pues, cuando niño tal cosa. Siempre es bueno que la persona, si de niño tiene alguna condición o pasa por algún tipo de enfermedad, que tenga eso presente siempre. Por supuesto, eso es parte de la historia clínica. Pero aquí estamos hablando de gente que se sabe que tuvo esta y esta condición, que se operó, se intervinió o no, y que ya son adultos y que va a necesitar educación como adulto. Por ejemplo, una mujer que se operó del corazón, una niña a los 7 años de edad, y que quiere embarazarse a los 20, tiene que saber una serie de cosas. Sí. O un paciente que se operó a los 10, 9, 8 años de edad y ya tiene 30 y se está haciendo diabético o hipertenso, es un paciente diferente. Y sobre todo aquellos que lamentablemente no han tenido acceso a tratamientos que se convierten en pacientes muy complejos. E incluso los que se operaron y salieron bien, posiblemente puedan desarrollar secuelas en el futuro. Entonces, esa especialidad de ¿cuándo va a estar disponible? Esperamos lanzar el programa junio 1. Junio 1. El equipo está formado, se está entrenando a todo el equipo, se está haciendo un registro de los pacientes y eso se va a ofertar a todo el país. Es una especialidad fascinante, es uno de mis hobbies, digamos, por mi experiencia en Chicago. Es fascinante por el desafío que representa, pero también porque obliga a una interacción entre las especialidades, entre el cirujano, el cardiólogo pediatra, el cardiólogo adulto, el especialista de arritmia, los ginecólogos, porque esos pacientes se embarazan y tienen complicaciones o hacen complicaciones no relacionadas con el corazón, pero que el corazón las complica y así sucesivamente. Eso es en términos inmediatos. Sí. A largo plazo nosotros continuaremos consolidando los proyectos que tenemos ahora. Queremos iniciar una nueva residencia, en este caso de medicina crítica cardiovascular adulta y o pediátrica, que no la hay en el país. Estos son intensivistas, especialistas en cuidado intensivo, pero específicamente cardíaco en niños o adultos. Y voy a dejar la oportunidad a Fabricio para que él también diga. Sí, que yo sé que el doctor también tiene muchas cosas que decir. Recientemente, lo nuevo, los proyectos que vienen. Sí, recientemente instalamos, hace un par de semanas, el equipo de resonancia magnética más moderno del país. Y próximamente, las próximas semanas, estaremos poniendo al servicio de los pacientes lo que es la cuantificación de hierro y cuantificación de grasa del hígado, que eso es muy importante para la práctica de gastroenterología. Con este tipo de tecnología nosotros podríamos disminuir el número de biopsias hepáticas. Pondremos también en funcionamiento lo que es la resonancia multiparamétrica de la próstata, con fines de tratar de detectar mejor las posibles lesiones cancerígenas de la glándula. Que es importante también, que sí, nos toca muy de cerca a nosotros los hombres. Bueno, pues muchísimas gracias a los doctores César Herrera y César Fabricio González de Sedimat, ese importante centro de salud
que está de cumpleaños, 20 años. 20 años no es nada, pero es mucho trabajando tanto, ¿eh? Así es. Y ha ido creciendo y mejorando cada día más. Y es muy importante que contemos con un servicio de salud de tan alta calidad como lo que brinda Sedimar. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.